Bienvenidos al Créeme lo que te digo. Bueno, estamos arrancando una semana que seguramente va a ser muy intensa desde varios puntos de vista, pero básicamente de lo que nos está pasando o cómo lo estamos viviendo los argentinos, porque este mundial o este campeonato que nos está ofreciendo la selección de fútbol, bueno, esta semana lo vamos a ver muy nítidamente, es un reflejo o un espejo, podríamos decir, de alguna manera, de lo que nos está pasando a nosotros como país y como argentinos. Veremos, obviamente, cómo el resultado final termina, bueno, esperando o viendo de qué manera las expectativas de los argentinos, por lo menos por un tiempo, bueno, van a estar de alguna manera en calma. Y esto lo decimos porque este sufrimiento que estamos viviendo desde el punto de vista futbolísticamente, por ahí lo podemos entender de una manera muy simple, que es cómo estamos viviendo los argentinos. Más allá de algunos sectores que están, bueno, empañando un poco toda esta historia que es, bueno, extrafutbolística desde el punto de vista de lo político. Bueno, hay una campaña anti-argentina que han dado vuelta durante las últimas 2 semanas por el mundo. Ya vamos a volver en otro programa sobre este tema porque es muy interesante ahondar un poco en esto, pero está claro que la polarización que está habiendo extrema en función de lo futbolístico, bueno, de alguna manera también está mostrando o está reflejando lo que internamente nosotros los argentinos no hemos podido superar, ¿no? Un sector que está en esta semana, sobre todo, potenciando, digamos, una polarización entre, yo diría, los dos mejores jugadores que el mundo ha tenido y que son argentinos, y que de alguna manera este aprovechamiento o esta idea refleja de alguna manera lo que el país no hemos podido resolver internamente. Hay una frase que a mí me dio mucho vuelta por la cabeza y que la dio, bueno, este genio del fútbol que es Lionel Messi, donde dijo, bueno, Dios me eligió a mí, yo solo intento aprovecharlo y sacarle todo el jugo posible. Bueno, es una frase que uno la podría trasladar a la Argentina, digamos, ¿no? Un país que ha tenido y tiene todas las posibilidades para ser un país, bueno, mucho, en algunos aspectos, vamos a decirlo en un término que no sea tan duro, bueno, en un país que le estaría ofreciendo o nos estaría ofreciendo a la mayoría de los argentinos un bienestar, una calidad de vida, una proyección que, bueno, desde hace décadas la Argentina venimos de alguna manera a los tumbos peleando en función de esto. Digo porque más allá de lo que termine resultando este campeonato, que seguramente, obviamente, el resultado a favor no va a ser lo mismo que un resultado en contra, pero de por sí ya, digamos, lo que se ha logrado desde el punto de vista futbolístico, bueno, nos hace pensar, y yo quiero detenerme acá no solo en la frase de Messi, sino fundamentalmente en lo que la Argentina o el desafío que los argentinos tenemos todavía, ¿no? Esta idea de trabajar en un equipo, aún en la adversidad, o con un cierto viento en contra, ¿no? Bueno, esto es un tema que sigue dando vuelta en la Argentina, donde el negocio sigue siendo el dividir, no solo las figuras futbolísticas, sino básicamente, en realidad, todo lo que tiene que ver con un proyecto de país, con una proyección de un país, que, bueno, veremos, digo, de ahí uno puede entender por qué las calles en la Argentina han vivido en estas últimas 2 semanas prácticamente, bueno, la intensidad en las calles descargando un poco la energía y la tensión de lo que ha sido o lo que nos ha dado esta selección, que más allá de los gustos futbolísticos, acá tenemos un periodista deportivo en el equipo, puede entenderlo claramente, debe ser una de las selecciones más importantes que ha tenido la Argentina en todos los tiempos. Pero volvamos un poco en función de lo que, porque bueno, el fin de semana va a terminar el Mundial
Y seguramente la campaña política, que ya está muy solapadamente dando vuelta, bueno, a partir del lunes va a tener una intensidad muy fuerte, donde va a aparecer, de alguna manera ya lo viene haciendo, también la polarización que está habiendo en función de la división de las perspectivas con respecto a lo que los argentinos estamos viendo, o estamos pensando, o estamos deseando que este país nos termine de brindar definitivamente como proyecto, ¿no? Y uno puede entender acá, digamos, dos cosas. Esta campaña electoral que va a ser distinta a las anteriores por dos motivos. No solo por esta, digamos, por el objetivo del oficialismo de la reelección del presidente, sino también porque se están jugando muchas cosas en un país que está fuertemente fragmentado, ¿no? O podríamos decir dividido y, digamos, a ver, en función de sin conductor y en realidad, bueno, tratando de ver cómo los distintos sectores o factores que influyen en la decisión de todos nosotros, veremos cómo se termina reflejando en una elección que está por venir, que de por sí va a ser seguramente reñida, y seguramente también donde van a empezar a aparecer todas estas cuestiones pendientes de la Argentina, ¿no? Bueno, Milei pretende ser reelegido aún, bueno, esta estabilidad económica que este gobierno ha logrado en estos casi 3 años de gobierno no se vea reflejado en el bolsillo del ciudadano común, digamos, ¿no? Bueno, pero a pesar de esto, Milei intenta, o por lo menos esto es lo que ha estado planteando en estos últimos días, este fin de semana lo hemos visto en Tucumán, donde hemos visto un Milei distinto, ¿no? Hasta pareciera ser, bueno, como dirían en el barrio, la necesidad tiene cara de hereje, ¿no? Un Milei distendido, ciertamente moderado, pragmático. Bueno, acá hay una necesidad. Está claro que el mileísmo, con el núcleo duro que tiene, bueno, tampoco le alcanza, no solo por el tema de ganar en primera vuelta, sino básicamente en función de reasegurar una reelección de un presidente que intenta tener, o es lo que está planteando, tener mayorías legislativas. Acá hay un tema también, ¿no?, que lo podríamos mezclar con el fútbol, ¿no? La necesidad de la Argentina de contar siempre con tenemos que ser muchos contra una minoría para poder influenciar o poder insistir o poder instalar las cuestiones que deberían ser de otra manera, se tendrían que dar de alguna manera consensuada, acordada, en función de una perspectiva que está planteando ciertas incertidumbres. Bueno, Milei, a partir de esto, de esta necesidad de reelegir, que lo plantea en los términos de la posibilidad de desarrollar o de concretar su proyecto, ¿no? Muy contrariamente a lo que decía hace un par de años cuando fue elegido, que terminaba el primer mandato y se iba a ir a vivir al campo. Bueno, evidentemente Milei ha cambiado. Acá hay un tema que es interesante mirarlo y que también, abriendo un poco el juego, que seguramente esto lo vamos a seguir observando en otros programas, lo vamos a seguir tratando, que es esta idea que Milei en realidad está proponiendo de alguna manera, a los distintos sectores, que el modelo económico no le va a dar, digamos, a todos los sectores las mismas posibilidades o las mismas condiciones. Esto Milei ya lo empieza a manifestar, lo cual es un punto, digamos, a favor, porque esto lo venimos viendo donde hay sectores que están muy bien, o por lo menos con grandes expectativas a partir de este reordenamiento económico, y otros sectores que están padeciendo, pero sí, atenti con esto, porque Milei lo que está proponiendo en función de esto es lo que está sobre lo cual él está asentando, digamos, su casi triunfo que lo está planteando su sector, ¿no? Que es esta idea de que Milei, al menos no está planteando, no está prometiendo beneficios para todos, pero sí están dando condiciones, o está planteando o armando condiciones a los distintos sectores
gobernadores de una cierta previsibilidad, no solo para el sector empresario para poder competir, sino también con la posibilidad de reconvertirse. Bueno, este es un tema central, digamos, ¿no? ¿Alcanzará esto la gente con esto, digamos? Esta es una gran pregunta que está dando vuelta, si con esto el electorado, este 40%, que es a lo que intenta lograr Milei, bueno, con esto es suficiente. Es un gran tema, ¿no? Bueno, para esto, este fin de semana lo hemos visto muy claramente, de este presidente que, bueno, está cambiando o ha bajado la línea en su entorno con relación a, bueno, a cambiar un poco la temática o la onda de cómo se venía trabajando con los sectores opositores, básicamente con los gobernadores, muchos de los gobernadores que, digamos, no tiene la Libertad Avanza gobernadores, pero esto en Tucumán se vio con una presencia de muchos gobernadores con necesidades variadas y realidades totalmente distintas. Esto también lo hemos hablado en otros programas, pero está claro de que Milei sí sabe que para lograr ese objetivo hoy necesita de que los gobernadores apoyen su iniciativa o su decisión de ser reelegido. Esto también está por verse porque hay muchas cuestiones a cambio. Hay un toma y daca que todavía no está muy claro hasta dónde está dispuesto el mileísmo a ofrecer y a garantizarle a los gobernadores que el apoyo que puede llegar a recibir por parte de ellos realmente se va a ver cristalizado en las necesidades que los gobernadores están teniendo, ¿no? El gran temor del oficialismo es el desdoblamiento de las elecciones y es lo que está intentando con esta reformulación del sistema político Milei, bueno, intentar de que los gobernadores, bueno, no desdoblen o por lo menos un gran número de gobernadores no terminen desdoblando. ¿Qué hará? La gran pregunta es, digo, trayéndola a San Juan, ¿qué hará el gobernador de la provincia? ¿Qué actitud? Porque hasta ahora se está manteniendo el gobernador muy sigiloso con respecto a, más allá del tema de la posibilidad, ha estado en Tucumán, han habido funcionarios que han hablado de cierta concordancia con algunas líneas, sobre todo desde el punto de vista programático o económico que tiene este gobierno, pero desde el punto de vista político todavía no aparece una definición. Es Orrego el que la tiene que dar, está claro, digamos, ¿no? Orrego va a terminar, está negociando bien para no desdoblar una elección. Vamos a ver en función de cómo termina esta reconfiguración del sistema, de cómo se va a ir a votar, digamos, ¿no? Si esto va a terminar siendo, digamos, esta reforma electoral va a ser circunstancial, ¿no? Para bancar este momento, que puede ser la suspensión para esta elección de las PASO, o si termina armándose este esquema que el gobierno está planteando y que a muchos gobernadores le trae bastantes problemas, que es el tema del sistema de las colectoras. Acá hay dos temas fundamentales en función más allá de esta descripción y que tiene que ver digamos, con la gran incógnita, ¿no? Que es cómo, digamos, se va a reformatear los sectores que están o que van a apoyar al mileísmo en función de, bueno, de este realineamiento en función de estas nuevas circunstancias. Esta es una gran pregunta también, porque hasta ahora pareciera ser que, bueno, no está no solo acordado con los gobernadores, sino en algunos casos, sino también, bueno, de sectores que en la elección fue elegido presidente Milei, hoy en relación a otros factores, no vamos a entrar hoy a mirar encuestas, pero ya lo venimos hablando a esto, que hay un sector de gente que ha votado a Milei en el 2003 y hoy está mirándolo desde una cuestión un poco, yo diría, distante o ciertamente crítica. Ojo que a la oposición también se encuentra dentro de este esquema en función de cómo se van a realinear los planetas en los partidos políticos que están funcionando como un sello de goma, en realidad son los líderes provinciales, los caciques provinciales, los que están reordenando, no solo territorialmente en sus provincias, sino también
bueno, en función de estos acuerdos, de esta va y viene con el presidente, sin intermediación posible. Bueno, vamos a ver, y acá podemos estar mirando, bueno, esta idea de si tiene, digamos, un resultado positivo, este pragmatismo, esta moderación que está mostrando Milei en este momento, si es una cuestión de coyuntura o es una cuestión que ha venido a resolver un problema político que tenía internamente la fuerza y que choca un poco con las necesidades que la Argentina tiene, y acá está el paralelismo con el tema de lo del fútbol, digamos, ¿no? Determinar en un resultado, aún se gane, pero bueno, o no, pero sí de alguna manera tener un trayecto, un proyecto, ¿no? Una instancia final, pelearla hasta el final. Bueno, vamos a redondear un poquito con esto, llevando al tema de lo de San Juan, y que tiene que ver con lo que está pasando en el peronismo sanjuanino. Digamos, no dista mucho del desafío que estamos hablando a nivel general y que tiene que ver con más allá de estas diferencias que estamos empezando a notar en los dirigentes justicialistas de la provincia, ¿no? Más allá del juego para la tribuna, digamos, pero bueno, hay diferencias que existen, digamos. Más allá de que en realidad terminarán, como dice el dicho a la hora de votar, serán todos peronistas, pero acá hay un tema que también es una gran pregunta y un gran interrogante. Es si el peronismo sanjuanino va a lograr subir un poco el número que obtuvo en las últimas elecciones, que fueron muy buenas, que terminó ganando las elecciones intermedias, pero que tampoco con eso le alcanza para ganarle a Orrego, ¿no? Bueno, vamos a ver un poquito, esto es un poco toda esta semana de lo que en líneas generales en nuestra percepción está sucediendo. Bueno, ya sabés, nos podés seguir por créemeloketedigo.com.ar, donde desarrollamos las editoriales, tenemos un Instagram que hemos instalado y que estamos manejando satisfactoriamente. Agradecemos la colaboración y la participación de muchos, es @créemeloketedigo, ok, y nos podés ver también por el YouTube, @créemeloketedigo. No te vayas, ya volvemos, vamos a hablar sobre el tema de la justicia, ¿no? ¿Qué está pasando también en el ámbito judicial? Vamos a hablar con un abogado reconocido de la provincia, no solo en función del tema local, sino en general, porque es uno de los factores que también está apareciendo en la superficie con mucha potencia, ¿no? Sigue dando vuelta y con esto me voy. ¿Y por qué traigo el tema de lo de la justicia? La semana pasada escuchamos, a partir de un caso muy, muy dramático, un tema muy complicado que está viviendo San Juan desde hace bastante tiempo, que es el tema de la inseguridad vial, que está ocasionando realmente, estragos, ¿no? Muchas víctimas, que es el tema del caso Rubiño, ¿no? Y que golpeó, o por lo menos a nosotros nos golpeó mucho, una declaración de un familiar directo de la familia Rubiño, que planteó que la justicia sanjuanina, hay una justicia para ricos y hay una justicia para pobres. ¿Están así? No te vayas, ya volvemos. Bueno, recién veníamos, planteando, o por lo menos insinuando, más que planteando, pero insinuando un poco un área, yo diría, fundamental para la producción de un país o de un Estado, que tiene que ver con uno de los poderes centrales que tiene, digamos, la Argentina, todo país, digamos, ¿no? Que es el tema del Poder Judicial, y con todo lo que está viendo alrededor, ¿no? Lo que estamos escuchando de lo que está pasando en el ámbito de la justicia nacional, provincial, estas cuestiones que los medios se están ocupando cada vez más del tema de lo que está pasando a partir, digamos, de esta fuerte incidencia de la política en el ámbito judicial. No es novedad para ninguno de los que nos esté escuchando o viendo en este momento. Y bueno, la idea era charlar con un profesional, justamente, que al margen de ser un amigo, es un respetado abogado de la provincia de San Juan, docente, un hombre consultor empresarial, un hombre que, bueno, ha estado escritor, ha escrito un libro también, o varios, la verdad que en este momento no me acuerdo, que es el doctor Oscar Cuadros. Oscar, buen día, ¿cómo estamos? Juan Carlos. Perdón, buenas noches. Es un placer estar acá. Bueno, ¿cómo estás mirando, digamos, todo esto que está sucediendo alrededor de la justicia, ¿no? ¿Lo planteás como una situación de discusiones pendientes que hoy están afloreciendo o son
se van agregando otros cuestionamientos. Siempre que hablamos de la justicia tenemos que hacer una distinción entre los órdenes federal y local, ¿verdad? Dos realidades muy distintas, ¿no? Las realidades de las justicias provinciales tienen que ver en gran medida con las coyunturas políticas provinciales también, y siguen ciertos patrones de los cuales se independizan parcialmente las grandes jurisdicciones, ¿no? Córdoba, en algún sentido, la ciudad de Buenos Aires también, con matices, está bien, Santa Fe, que ahora está en una situación muy particular por la reintegración de su corte, a partir de designaciones que ha promovido el actual gobernador, Mendoza, que también está sujeta a no pocas polémicas en relación con algunas críticas que localmente se han hecho hacia la corte. Entonces es una realidad de lo provincial que es heterogénea, pero que sigue ciertos patrones que tienen que ver con ciertas críticas a imparcialidad e independencia, sobre todo en provincias más pequeñas, y a los problemas que siempre son un tema central para los poderes judiciales, que son los temas salariales, está bien, y la forma, en el caso de Córdoba, digamos que está en una discusión el Poder Judicial con el Poder Ejecutivo con relación a las jubilaciones, básicamente considerando que Córdoba tiene una caja local de jubilaciones. Y el tema de la justicia federal, que es el que más repercusión pública tiene, por supuesto, y es el que nos atañe a todos en algún sentido, está en el centro de la polémica por algunas cuestiones, pero yo diría que el proceso general que se está describiendo o que está describiendo el ministro Maíquez, con todas las críticas que se le hacen a propósito de su cercanía con la AFA y todo ese conflicto, o bien la redesignación muy veloz de su padre, 5 años más el acuerdo otorgado por el Poder Ejecutivo, pero yo creo que lo que viene realizando el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Justicia en particular es una labor fundamental que tiene que ver con cubrir las vacantes, ¿bien? Cosa que no se ha hecho durante muchos años. Hoy, desde una perspectiva de política agonal, el justicialismo debe arrepentirse de no haber provisto en su oportunidad estas vacantes judiciales, porque se trata de más de la tercera parte del Poder Judicial Federal el que está vacante. Entonces, en este sentido, por supuesto que siempre habrán críticas, hay cuestiones, digamos, está en el eje de la polémica el proyecto presentado por 2 jueces de la Corte Suprema respecto de la selección de jueces, que si nos ponemos a analizar no es distinto a las polémicas que se han dado localmente por el mismo problema siempre, es decir, la discrecionalidad de la instancia de la entrevista, pero insisto, dentro de este panorama y con las críticas que algunos jueces en particular suscitan, y con esta tendencia global, ayer leía, perdón que me extienda tanto, pero ayer leía una editorial de Joaquín Morales Solá en La Nación a propósito de Martín Irursun. Sí. Y sin duda yo comparto lo que Joaquín Morales Solá refiere respecto de Martín Irursun como juez. Pero hay una tendencia también de los jueces no a llegar a los 75 años y no someterse porque hay una jurisprudencia clara, más allá de que en el mismo artículo se menciona el caso Fait, pero luego se menciona el caso de Schifrin. Entonces hay una tendencia a conservar, y bueno, eso puede resultar de sentirse joven, apto y demás, ¿no? Es perfectamente posible, Irursun se lo hacía, es un juez imparcial e independiente, pero además tiene cierta vocación por la permanencia en el poder, ¿verdad? Es decir, cierta que diría lo más cercano a lo político, digamos. ¿Qué es lo más? Exactamente. Entonces, ahí hay un punto, ¿verdad? Es decir, se puede discutir si la regla es la más conveniente o no para el sistema, si eso afecta o no en términos de discusión política, no ya constitucional, porque está cerrado el punto, pero si eso afecta la permanencia y la independencia del Poder Judicial y demás, pero lo cierto es que hay una tendencia a mantener la posición. Pero insisto, el proceso general de renovación que estamos viviendo, con altibajos, luces y sombras, es muy positivo en términos globales. Y si logra reformarse la ley de la Procuración General a efectos de que el Procurador General tenga un periodo de designación y pueda repetir solo una vez, cosa que es fundamental, y no solo fundamental a nivel federal. La estabilidad del Procurador, digamos, es la estabilidad, ni más ni menos, pero durante un periodo determinado. Es decir, el poder que los procuradores generales, el fiscal general de la provincia de San Juan, por caso para que entendamos todos, tiene como titular de la acción pública, ¿no?, la persecución del delito, es enorme, y no compartido, es individual. Es cierto, hay distintas instancias dentro del Ministerio Público y cierta autonomía que debería respetarse, esperemos que sea así, pero al margen de esto,
ese poder tiene que ser limitado en el tiempo. No es el caso de una Corte de Justicia con 3, 5, 7, 9 miembros, ¿está bien? Es una persona que es el titular de la acción pública para perseguir el delito. Entonces me parece muy loable lo que el Poder Ejecutivo Federal está tratando de hacer por vía del Ministerio de Justicia, que es limitar la designación a un periodo de 4 años, 6 años, reelegible una vez, no más. ¿Está bien? Eso es una limitación del poder importante. En líneas generales, entonces, el balance es positivo, con luces y sombras. Vos recién dijiste, Oscar, y me quedé pensando, un poco trasladándolo al hilo político, digamos, que uno maneja todo el tiempo, que es esta idea, ¿cómo lo viste cuando vos, nos enteramos, o te enteraste en este caso, porque la pregunta va dirigida a vos, con relación al presidente de la Nación cuando toma la decisión, después del fallido armado, postulación a integrar nuevos jugadores a la Corte Suprema y algunos problemas que había de cortocircuitos, toda esta línea, este hilo que vos estás relatando, que para el espectador común no sabe de qué se trata, pero el Poder Judicial tiene instancias, muchísimas instancias, ¿no? Pero ¿cómo viste esto, el tema del punto de vista político, hablándolo de Máiquez, esta idea de los hermanos Milei de encontrar una figura y decirle, bueno, tomá, hacete cargo de la historia, empecemos a nombrar las vacantes, que tiene una relación de lo político, indudablemente, ¿no? Pero esta idea como entregarle el manejo del poder judicial a una familia judicial, ¿no? Que es el tema de Máiquez. ¿Cómo lo viste eso? ¿Qué ruido te hizo? Bueno, ¿O tiene que ver con estas luces y sombras que estás hablando vos? Es que efectivamente, es decir, hay criterios de principio próximos a la labor periodística o docente, que tienen que ver con la búsqueda de ciertos estándares de preservación de la República y por supuesto que esta tendencia, esto que Roberto Gargarella dice, la sala de máquinas de la Constitución, es decir, está claro, ¿no? Los papeles federalistas, Mason escribe, si fuéramos ángeles no necesitaríamos gobiernos. Claro. No somos ángeles, necesitamos gobiernos. Claro. Y esos gobiernos deben estar fraccionados el poder dentro del gobierno, no puede ser un poder sujeto a la tiranía de uno, el Poder Ejecutivo, a la tiranía de muchos, un Congreso con mayoría que decida sin límites constitucionales. Hay que fraccionarlo horizontalmente, verticalmente en algunos estados como el nuestro, que es un estado federal, como los Estados Unidos. Pero hay criterios de realpolitik, ¿no? Hay criterios que tienen que ver con la configuración global y con el ejercicio del poder y con la defensa de ciertas prebendas corporativas. Esto no es patrimonio exclusivo de los poderes legislativos o del Poder Ejecutivo y una cierta casta gobernante, es también propio del Poder Judicial. Y en este sentido se atribuye a la familia Máiquez una representación dentro del sistema judicial que de alguna manera confronta con otro sector, uno de cuyos personeros más significativos es el juez Lijo. Y entonces, acá hay algo que llama la atención, ¿verdad? Haber promovido al Lijo a la instancia, a un sitial en la Corte Suprema y luego, en otra instancia, remover a Cunio Libarón y reemplazarlo por Máiquez como ministro de Justicia de la Nación. Es decir, es un juego, pero es un juego que, insisto, está dentro de los términos de la política real y que tiene que ver con el manejo de un poder que, independientemente de la personalidad y el espíritu cívico de cada uno de los jueces, tiene un entramado muy complejo de relaciones que solo algunos expertos conocen. El caso de Juan Bautista Máiquez, que viene de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y es una persona muy ligada al PRO con anterioridad, no está exento de esta coloratura. La pregunta es, en esta instancia de desarrollo político de la Argentina, ¿sería esperable algo distinto? Bueno, no lo sé. Creo que, insisto, por eso hablo de luces y sombras y de un proceso en desarrollo que va afianzándose. Oscar, lo hemos hablado en otras oportunidades. Es un tema que vos le has prestado mucha atención. Siempre te has mostrado predispuesto a hablar sobre esto. De pronto están apareciendo
digamos, cuestionamientos en el funcionamiento de la justicia con casos de corrupción de mucho tiempo, que no terminan en condena. Vuelven a aparecer también muchos temas que estaban tapados con respecto a actos de corrupción y de protagonistas, con protagonistas muy fuertes, ¿no? Corporativos, como dijiste vos. ¿Esto te parece casual o es parte de esto que acabas de decir vos, el momento específico que está viviendo la Argentina? Yo creo que hay una línea muy significativa. Es decir, cuando nosotros pensamos en la corrupción, ya lo escribió Mariano Grondona hace 30 años, en un magnífico libro que se llama La corrupción, y todos los estudios que se han volcado sobre la corrupción explican con mucho detalle que la corrupción es un problema que hace al entramado social. Digamos, uno puede de alguna manera graficar la idea de corrupción en el funcionario del Poder Ejecutivo. Pero evidentemente para que exista corrupción debe haber un corrupto y un corruptor, ¿no? Y entonces hay la causa Cuadernos es un muy claro ejemplo de esto. Es decir, hay un poder económico que se asocia, ¿no? El poder económico podrá decir, bueno, de otra manera quedo afuera del cártel de la obra pública. Está bien, pero esto no es una justificación en términos de estándares de corrupción. Hay otros mecanismos que se podrían haber explorado y no se exploraron. Entonces, el entramado de la corrupción no afecta estrictamente a la construcción del poder, sino que es un problema transversal al mercado, a la sociedad civil y, por tanto, al gobierno. Este es un primer punto. La segunda cuestión es la percepción de corrupción. Nosotros, y vos como periodista lo ves con mucha claridad, el problema de la corrupción reaparece o desaparece de acuerdo a la coyuntura económica. ¿Bien? Es decir, primero comer, primero alimentarse, primero comprar remedios, primero confort en la vida, luego el problema de corrupción. Entonces es una cuestión central. Y tercero, yo creo que la Argentina, en la medida en que las políticas del Poder Ejecutivo vayan adelante y se reduzca el peso que tiene el Estado en el ámbito de lo político, bueno, la corrupción va a decrecer por una cuestión cuantitativa. ¿Bien? Es decir, Jorge Eduardo Bustamante escribió hace 35 años un libro, en 1988 es la primera edición y hace 3 años la última, un libro maravilloso llamado La República Corporativa. Héctor Mayral, un gran abogado, escribió un libro de una tesitura similar que se llama Las raíces legales de la corrupción en la Argentina. ¿Bien? Es decir, las raíces legales de la corrupción en la Argentina. Desmontar la estructura regulatoria que favorece la oscuridad, la discrecionalidad y la corrupción es una tarea de cíclopes a efectos de lograr que los estándares de corrupción se reduzcan. Luego está el problema de la persona que desarrolla el cargo. Bueno, en eso nos quedará todavía, por avanzar en nuestro espíritu republicano y en nuestras prácticas republicanas. Pero yo creo que desmontar la república corporativa, que es un propósito central del Poder Ejecutivo, es una contribución extraordinaria a la lucha contra la corrupción. Oscar, llevándote, como para ir cerrando un poco, siempre muy claro y profundo el doctor Cuadros para hacer una descripción, porque yo entiendo lo que estás hablando y me parece que también nosotros tenemos que como sociedad recoger un poco el guante, que es esta permisibilidad que hay con respecto al tema de la corrupción por parte nuestra, ¿no? Es decir, si me permitís una cuestión ahí. Es decir, hay los antropólogos, pienso en uno en particular, pero cuando se analiza el fundamento de la pena, de la sanción penal, el discurso va por un lado, ¿no? La sanción penal tiene que ver con la rehabilitación del reo, en fin, con tantas cosas. Pero antropológicamente se pena por venganza. Es decir, no estamos lejos del talión. Bien, no estamos lejos de la justicia por venganza, del ojo por ojo y diente por diente, ¿no? O sea, eso es más sofisticada nuestra retórica para justificar la pena, pero penamos por venganza. ¿Está bien? ¿Por qué digo esto? Es fuerte, ¿eh? Es muy fuerte. Pero y por eso es tan interesante tener una mirada que exceda la justificación jurídica. ¿Está bien? En definitiva, hay un deseo de venganza. Claro, eso podría llevarnos a pensar en una versión no punitivista de la sociedad, ¿verdad? Es decir, a la derogación absoluta de la regla penal, al abolicionismo, por decirlo en términos de Zaffaroni. Bueno, evidentemente no, porque se requiere un mínimo de garantías para el funcionamiento social y se requiere seguridad y el cumplimiento de las reglas, y para eso existe el derecho científicamente establecido. Pero lo que digo es, a veces nuestro deseo de punir, que tiene que ver con una vindicación de la justicia, es exacerbado en relación con el resultado que pretende lograr, ¿está bien? Tal como si ese resultado fuera un ejemplo global que iluminase el resto de las prácticas corruptas. Eso no ocurre.
Eso no ocurre. Es decir, el corazón de la práctica corrupta es ese estado corporativo. Son esos privilegios irritantes que resultan de leyes que protegen monopolios. Es decir, no estamos lejos de los monarcas del siglo XVI, de los monarcas absolutos. Sí, sí, sí. ¿Está bien? Entonces, esto es muy importante considerarlo, ¿no? Tuve una lección del doctor Cuadros. Oscar, ahora apelo a Oscar Cuadros al ser humano, como para cerrar. La semana pasada, con respecto al caso, bueno, tenemos un problema en San Juan, que es el tema de la inseguridad vial, que realmente, lamentablemente, es muy duro, digamos, ¿no? En cuanto a números, es un hecho que también estamos naturalizando. Bueno, en fin. El caso Rubiño, ¿no? Me llamó mucho la atención la semana pasada y me movilizó mucho a mí también como ser humano y como padre. Creo que fue la declaración de uno de los padres de la niña. Acá Sechín habló, porque bueno, los jóvenes que estudian abogacía hablaron mucho sobre este caso, más que no hay relación, digamos, con el caso generacionalmente, ¿no? Pero me llamó mucho la atención la declaración y quiero saber cuál es tu opinión, al Oscar Cuadros, ser humano, digamos, ¿no? De uno de los papás que manifestó una vez del tema de la ratificación del fallo, de que había una justicia para ricos y una justicia para pobres, ¿no? Esto como abogado y como ser humano, ¿cómo lo metabolizas a eso? Divido la cuestión en dos planos, ¿no? El primero, el plano social, de ciudadano de San Juan, ser humano. Es decir, es muy doloroso el evento. Tengo hijos de esa edad, próximos a los participantes, digamos, en el sentido de gente de la misma generación. Claro, sí. Entonces, es muy doloroso y es muy difícil de procesar y comparto lo que acabas de decir. O sea, es muy doloroso la muerte en sí de un joven y en estas circunstancias, bueno, es tremendo. Y el deseo de que haya una condena es perfectamente comprensible de parte de los padres. Entonces digo, esto humanamente, mi solidaridad más plena, porque puedo ponerme en la situación, puedo sentir el dolor de los padres y es realmente una circunstancia durísima, ¿no? Sí, muy dramática. Difícil de superar en la vida. Primera cuestión. Segunda cuestión, quiero decir también, yo conozco al juez Toro hace muchos años y demás, no somos amigos personales ni mucho menos. Ahora, no es una persona que haya sido cuestionada antes por prácticas que tengan que ver con la parcialidad y demás. Es decir, no he leído los fundamentos de la sentencia, sí entiendo cuál era la imputación original y qué culminó y cómo culminó. Entiendo que hay un sentimiento muy arraigado de insatisfacción, digamos, porque no guarda relación la condena con la otra cosa, pero no obstante, insisto, Toro es un hombre que no ha tenido nunca recriminaciones en el sentido de parcialidad a propósito de esta cuestión. No, quiero reivindicar personalmente al juez, aunque tal vez, digamos, si discutiéramos más profundamente el contenido de la sentencia, con otra lectura y con otros tiempos, bueno, podríamos discutir ya más en detalle los problemas de la punición tan leve, ¿no?, del caso. Ahora bien, la pregunta está enmarcada dentro de un contexto global. Es decir, hay una justicia para ricos y hay una justicia para pobres. Bien, saco la respuesta que voy a dar de la disyuntiva que plantea un caso que la jurisprudencia norteamericana tiene un aforismo que dice: los casos difíciles sientan reglas del derecho que no son buenas. No, hard cases make bad law, ¿no? Hacen un derecho que no es bueno, ¿está bien? Entonces, saquémoslo de ese contexto. Mi respuesta es, y no me estoy hablando estrictamente de la jurisdicción local, ni mucho menos. Mi respuesta es sí. Sí, pero no solo, digamos, por un problema que puede estar vinculado sociológicamente con un criterio de pertenencia a determinado sector o al contacto político o social con un grupo. Es también un problema de posibilidades de defensa. Es también un problema de acceso. Por ejemplo, la mayor parte de las imputaciones penales en la provincia de San Juan son defendidas por defensores oficiales, que hacen un trabajo magnífico. Pero evidentemente, quien tiene una imputación de corrupción, por ejemplo, ¿no?, un ministro, alguien, y que puede acceder a un abogado de prestigio, puede traer a un primera línea de nivel nacional,
puede tener el contacto para ese alegato que no es el alegato formal, sino como se dice en la jerga profesional, el alegato de oreja, ¿no? Bueno, evidentemente, digamos, la igualdad ante la ley no es plena, no es absoluta, no es cabal. Esto no significa que los jueces hagan una acepción de personas, sino que, insisto, hay más herramientas disponibles para aquel que tiene una contextura social, salvo que medie una condena social, o que pueda acceder a determinados profesionales con determinado contacto. Doy un ejemplo puntual, para que se entienda lo que quiero decir. Hace un tiempo vimos un caso muy sonado en la provincia de Mendoza, que fue el de 2 rugbyers de la selección francesa que habrían abusado de una mujer. Bueno, finalmente los rugbyers quedaron fuera de toda imputación, y bueno, esa fue la decisión de la justicia mendocina, tendrá sus fundamentos y demás. No quiero ingresar en esto, pero no puede escaparse como detalle que el abogado de los rugbyers fue el hermano del por entonces ministro de Justicia de la Nación, o sea, el hermano de Mariano Cunioli y Varona, ¿verdad? Es decir, no es un punto menor considerar quién accede a la defensa, independientemente del derecho que tienen y demás, como algo que es absolutamente ajeno al resultado de la acción política. ¿Se entiende? Clarísimo. Bueno, gracias, Oscar. No, por favor, un gusto para mí, Juan Carlos. No te vayas, enseguida volvemos, ¿eh? Bueno, y aquí estamos con Lautaro Sechín. ¿Cómo le va, Lautaro? ¿Qué dice? ¿Tanto tiempo? Todo bien, Juan. ¿Todo bien? Lo trato de usted por cariño. No se merece. No se merece generacionalmente que lo trate así. Es por cariño, digamos. Muy bien. ¿Cómo anda? Todo bien. ¿Todo bien? ¿Tranquilo? Feliz. ¿Qué semanitas, no? Y nos ha dado alegría. La semanita nos ha dado alegría. Esta semanita vamos a tener picantito. Y vamos a ver. Bueno, se viene... ¿qué hay? ¿Qué temita hay hoy? Yo estaba pensando, a raíz del tema del Mundial, sí. Hemos visto, 48 países, un Mundial gigante. Hemos visto una mezcla de culturas también muy grande, ¿no? Sí. Y a raíz de esto, veíamos... Culturas y políticas. Veíamos a los noruegos, por ejemplo, ganando, haciendo el famoso remo vikingo. Argentina, con sus canciones, su cultura. Inglaterra, con Wonderwall de Oasis. Yo decía que... Veía, en el Mundial todos somos patriotas, todos amamos nuestro país, pero yo creo que poco a poco está habiendo una pérdida de esta identidad nacional. No digo que sea algo particular de Argentina, ¿no? Sino incluso, en países como Inglaterra, Reino Unido en general, es incluso más grande esta pérdida de la identidad nacional histórica que ha tenido un país, como el Reino Unido, como Inglaterra. No sé si vos opinás igual. Pero para mí es un fenómeno que deviene mucho de la globalización que hay actualmente, ¿no? Yo entiendo que, perdóname, yo creo que hay un tema de eso, porque al margen el tema del fútbol, acá tenemos un especialista. El negocio del fútbol es impresionante hoy, Benja, es decir, mueve... Yo estaba viendo el otro día los números que ha llevado este Mundial de Infantino y ha triplicado lo que ha sido la plata que ha circulado con respecto al último Mundial, digamos, ¿no? Y donde vos ves, digamos, las figuras en los palcos, digamos, ¿no? Donde vos estás viendo que hay toda una cuestión, digamos, muy empresarial también en el manejo de toda esta historia, ¿no? Pero claro, lo que amamos el fútbol... está lo más grande que hay, ¿no? A mí me parece piola, en función de lo que vos estás diciendo, de esta idea que es muy polémica, por cierto. Tendremos que incluirlo a Benja a ver qué opina con respecto a esto, pero viste esta globalización que está incorporando cada vez más equipos y que tiene que ver con esto, ¿no? El próximo Mundial, que se está hablando de darle más entrada a equipos. Bueno, ahí uno está viendo que si esta globalización tiene que ver con un interés más allá de lo económico, tiene que ver con esta idea de un mundo que, que está muy conflictivo, digamos. Y, a ver, de por sí muchos deportes, muchos mercados, ya hemos visto, se están abriendo mucho. Arabia Saudita,
a Estados Unidos incluso, que bueno, es un mercado gigante. A mí, por ejemplo, me gusta mucho la Fórmula 1, ¿no? El automovilismo. Y actualmente el único país que tiene 3 carreras al año es Estados Unidos. Pero va más allá del tema deportes, ¿no? Incluso yo creo que todos, por lo menos mi generación, cuando éramos chicos, en todas las películas que veíamos la bandera de Estados Unidos, escuchábamos el himno de Estados Unidos, las ciudades de Estados Unidos. Incluso uno en un momento cuando es chico, se empieza a preguntar, soy de Estados Unidos, yo sé más de Estados Unidos que capaz de mi propio país, ¿no? Pero yo lo que pensaba mucho es cómo esta cuestión de la pérdida de identidad nacional o de una globalización, incluso cultural en muchos aspectos, también la podemos reducir a ejemplos como más chiquitos o incluso en términos económicos. Por ejemplo, bueno, acá en San Juan particularmente hablamos mucho de quiénes están explotando la minería en nuestra provincia. ¿Por qué no la explota Argentina? Y son cuestiones que uno se plantea. Y si no, ejemplos más vulgares, capaz. Yo creo que, de vuelta, mi generación, hace un par de años, en la adolescencia más particularmente, todos veíamos a los youtubers españoles, youtubers mexicanos, y todos hablábamos como los youtubers españoles, los youtubers mexicanos. Pero también se discute mucho que hasta qué punto el Estado nacional o provincial incluso, debe proteger esta identidad nacional, financiando cultura, como una discusión ya que lleva largo, financiar el Inca para hacer películas nacionales. ¿Hasta qué punto el Estado debe intervenir en esta cultura o debe dejar que fluya normalmente? Yo estoy viendo, por ejemplo, que se ha ido acentuando con el traspaso de las rondas, digamos, del certamen, esta cuestión del multiculturalismo, y que lo vamos a ver muy claramente ahora en esta instancia, digamos, ¿no? Sí. Este fin de semana ha habido un despelote infernal con una declaración, a mí me ha sorprendido mucho, ¿no?, del dirigente del Partido Popular de España, ¿no?, que ha planteado que Francia es un equipo africano. Es decir, yo creo que es complicado el tema. Es decir, yo creo que esta instancia donde estamos viendo identidades muy definidas, yo entiendo dónde va vos, ¿no? Es decir, Inglaterra por un lado, lo que significa el choque Inglaterra-Argentina y el choque España-Francia, digamos, ¿no?, donde están representando culturas muy, muy definidas, donde al margen, bueno, atrás de todo esto están pasando cosas, digamos, ¿no? En Europa hoy el tema de la inmigración es una discusión que está al rojo vivo, digamos. Nosotros más o menos, mal que mal, bueno, acá estamos con otra discusión, ¿no?, con respecto al tema de lo de Inglaterra. Pero, bueno, yo creo que la pregunta, digamos, lo del fútbol, yo creo que excede un poco todo esto, porque es un negocio mundial. Yo creo que incluso a la FIFA le conviene que la gente siga teniendo este amor por la camiseta, por su país. Yo creo que sí, de hecho lo hemos visto. Yo creo que lo hemos visto en las tribunas, por ejemplo, ¿no? Casos concretos, como vos decías, por ejemplo, el caso de Noruega, esa marea roja haciendo, digamos, una reivindicación a su origen, digamos, como país, ¿no? Esta cosa del vikingo remero, digamos, ¿no? Bueno, este es un gran tema, ¿no? Es un gran tema. Vos sabés que yo te quería llevar también, porque, bueno, hemos charlado con el entrevistado de hoy, en el cual, y te voy a llevar porque es un tema que a vos te incumbe, porque es el que estás, digamos, al margen, digamos, del tema de la comunicación, lo estás haciendo, que es el estudio de la abogacía, ¿no? Bueno, que está, bueno, hoy el tema judicial está dando vuelta muy fuerte, digamos, en un país que tenemos problemas desde hace bastante tiempo, no solo desde el punto de vista institucional, de la crítica que hay con respecto al funcionamiento de la institución en sí misma, ¿no?, como poder también. A mí me ha llamado mucho la atención y quiero preguntarte tu opinión porque, bueno, los protagonistas son jóvenes de este caso, que fue lo que sucedió la semana pasada con el tema del caso Rubiño. Bueno, más allá de los vericuetos judiciales, a mí me llamó mucho la atención, me impactó,
el comentario de un familiar, creo que la madre de la chica fallecida, que planteó de que, que hay una justicia para ricos y hay una justicia para pobres, ¿no? Bueno, ¿cómo estás viendo eso? Porque este es un tema para un país que tenemos más o menos casi todo atado con alambre, o por lo menos todo es discutible. No sé si todo está atado con alambre, pero por lo menos todo entra en discusión. ¿Cómo lo ves a eso? A ver, particularmente el caso de Lucía, yo creo que a mucha gente, incluso compañeros míos de la carrera, nos ha tocado un poco más de cerca por la edad, ¿no? Uh-huh. Porque compartíamos edad. Conozco muchas personas que incluso compartían círculo con ella. Uh-huh. Creo que particularmente este comentario que vos decís de que hay dos justicias en nuestro país es algo que... De San Juan, ¿eh? Sí, bueno. Habló de San Juan. Yo lo ampliaría un poco más. Incluso. A ver, vale. Creo que es una realidad, ¿no? Y es algo que siempre se habla. Que, bueno, un amigo mío dijo esta frase que me parece muy acertada, que los ricos o los que tienen plata nunca van presos, ¿no? Uh-huh. Y si nos ponemos a pensar, en muchos casos es cierto, no digo que sea en todos, pero sí es verdad que tener influencias dentro de la justicia particularmente hace el camino un poco más fácil, allana un poco el camino a, no sé si la impunidad, pero bueno, podría decirse que sí, que a la impunidad. Yo creo que particularmente muchos de mis compañeros van a compartir el sentimiento de que da mucha bronca cuando uno está estudiando y le dicen, la justicia funciona así, y cuando pasa tal cosa, debería funcionar así, esta debería ser la condena, o debería haber una condena seria. Y después la realidad muestra otra cosa. Y después la realidad te choca mucho, ¿no? Uh-huh. Porque, uno quiere el día de mañana recibirse eventualmente, litigar, ejercer la profesión, pero por ahí casos como el de Lucía particularmente, creo que nos dan como un golpe de realidad de este es el país donde vivimos, la provincia, la justicia que nos tocó a todos. Así que yo creo que respondí un poco a lo que me preguntabas. Creo que mi generación o la generación de abogados que se está formando actualmente debería intentar evitar estas cosas, o debería luchar por mejorar el sistema judicial, que es muy complicado, y un poco incluso te lo puedo conectar con lo que te estaba hablando. Es un sistema que tiene gente muy grande, que viene de una cultura o de un mundo diferente, creció en un mundo diferente. Entonces, yo creo que va un poco por ahí. Vos sabés que la semana pasada, seguramente vos también has tomado referencia de esto. ¿Por qué te preguntaba? Gente de los distintos analistas que tienen que ver con respecto a la realidad argentina en función del tema judicial, uno lo está escuchando casi permanentemente en distintos programas en los medios de comunicación, que es esta idea de cómo, cómo se asciende en la pirámide judicial, ¿no? Cómo termina, cómo se forman, aquellos esquemas de los jueces que vamos a tener dirigiendo, manejando, impartiendo justicia, y uno está viendo una crítica ya muy abierta, ya no solapada, antes lo era, ¿no? De concursos apañados, ¿no? De protegidos que de pronto en un concurso, cuestionando el tema de concursos, pero al margen con una realidad muy concreta de jueces que terminan posicionados arriba y en lo que debería ser, la lucha, por llegar a la cúspide, que tendría que ser por conocimiento, por experiencia, por idoneidad, por ética, termina siendo una cuestión de lo político, ¿no? Y yo creo que incluso si me permitís, y espero que se entienda el término, creo que un poco el sistema judicial está atrapado en algo muy parecido a una monarquía, ¿no? Ajá. Que son en muchos casos los hijos de un juez el que termina
aspirando a ese tipo de cargos, Qué o el interesante, sobrino, ¿no? o cuestiones así. La descendencia judicial, bueno, hoy lo Sí. estamos viendo, digamos, ¿no? Sí, sí, por Lo estamos supuesto. viendo muy potentemente alrededor de lo que hay con el ministro de Justicia de la Nación, ¿no? El doctor Maíquez, ¿no? De todo lo que hay alrededor de él. Sí, yo creo que, bueno, la justicia es muy injusta, irónicamente, en ese tipo de situaciones, en ese tipo de casos. Pero bueno, yo creo que dentro de poco, o sea, se supone que, bueno, nuestra provincia debería cambiar, por lo menos en lo penal, ¿no? A un sistema por jurados, ¿no? Que yo creo que va a ayudar un poco a, no sé si democratizar la justicia, pero sí hacerla un poco más justa para todas las personas. Está bueno, me gustó esto que acabas de decir, porque más allá de la discusión que puede haber con respecto a si nuestras instituciones son verdaderamente democráticas, es que esto sería una discusión muy profunda y muy compleja, porque hay muchos factores, muchos intereses también dando vuelta alrededor de esto. El tema de esto que acabas de decir, ¿no? De ciertas condiciones que garanticen por lo menos una cierta equidad, ¿no? Frente a esto. Y me parece que este es un tema que está apareciendo a nivel... Uno lo podía, ojo, llevarlo también desde el punto de vista económico, digamos, ¿no? De los factores de poder, ¿no? Sí, donde sí, uno sí. lo está viendo hoy con respecto al tema de lo que está pasando políticamente, ¿no? Bueno, incluso... Si en este fin de semana, perdóname, Sí. este fin de semana empiezan a aparecer algunos sectores que son los sectores teóricamente, lo vamos a decir sin pelos en la lengua, como hablamos generalmente en el crimen, ¿no? De sectores que por ahí a lo mejor se sienten no beneficiados por algunas políticas de este gobierno y hoy ya están hablando de buscando alternativas a Milei, digamos, ¿no? Sí. De funcionarios, ¿no? De outsider, de repetir eso, cuando de pronto hace un año era una mala palabra el tema del outsider, ¿no? Sí, Que era sí. una improvisación total. Tenemos un improvisado como presidente. Digo, estas cuestiones que tienen que ver con una Argentina inmadura, ¿no? En algunos Sí. aspectos. Bueno, una Argentina con una democracia muy joven, además, ¿no? Y una Argentina, bueno, a la que no le gusta o le cuesta en algunos casos hacer memoria. Así que, bueno, yo creo que un poco por ahí. ¿Cómo? Pará, porque eso me interesa. Un país que le dificulta tener memoria. Sí, Pero fíjate qué loco, ¿no? Porque por el tema del fútbol vamos a traerlo seguramente el miércoles. ahí, bueno, sí. Va a ser terrible, va a ser terrible toda esta historia. Yo he llegado a escuchar barbaridades con respecto a lo que pasa. Bueno, con por lo respecto- menos en casos como este, un partido bueno que tiene tanto trasfondo fuera de lo futbolístico también, ¿no? Creo que por lo menos en esas situaciones nos acordamos de que somos todos un mismo país, ¿no? Porque a mí uno ve con respecto a este tema de la globalización, también, por ejemplo, perdóname, Benja, cierro con esto, del comportamiento de los jugadores. Vos ves jugadores de distintos, juegan en el mismo equipo, están representando a distintas nacionalidades, Sí. terminan el partido y se abrazan, charlan, ¿no? Por ejemplo, ayer fue muy llamativo el partido de Noruega y Inglaterra, como Bellington y Haaland se hacían chistes en el área y estaban jugándose, digamos, una instancia final del partido. O sea, muy loco todo, ¿no? Y esto es una realidad muy, muy llamativa, ¿no? Muy, muy interesante de lo que estás hablando. Che, me gustaron algunos títulos que tenemos. Estuvo bueno el programa, ¿Eh? estuvo interesante. Qué lástima que no estuviste, que no te quedaste para escucharlo a cuadros, para ver con esto que estamos hablando, porque me interesaba planteártelo a vos como tipo joven y como tipo que al margen está estudiando abogacía y como un tipo joven, ¿no? Que está mirando para adelante. Bueno, no te va. No, ya nos tenemos que ir. Chao, Lauta, nos vemos, Juanca. El lunes que viene. el lunes que viene. Gracias por estar del otro lado. Ya sabés, nos podés seguir por las redes. El lunes próximo a las 22 horas estamos firmes. Chao, gracias.